la radio ha sido una pasión para mí, como escribir. La tecnología te ha robado los sentidos hasta de la creatividad, pues, ¿no? O sea, estamos atrapados por la tecnología. Tú debes de saber construir una nota informativa, no que te la haga la computadora. Bienvenidos a Sentidos 360. Hoy tengo el gusto de conversar con un periodista, analista político con más de 3 décadas de trayectoria en los medios de comunicación y la opinión pública en Sinaloa. Columnista de la Organización Editorial Mexicana con una amplia carrera en la radio, exdirector y conductor de noticieros, académico universitario y autor de diversos libros de análisis político y de literatura, ha sido una voz constante en la agenda informativa del Estado. Hablaremos de su historia en el periodismo, de los retos en el oficio y de la responsabilidad de informar en tiempos complejos. Para mí es un honor recibir en Sentidos 360 a Felipe Guerrero Bojorquez. Bienvenido, Felipe, gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ti, Claudia, por invitarme, muy agradecido por la entrada, está muy bonita. Sí, Muchísimas muchas gracias, ¿no? gracias Sí, por sí. estar aquí. Más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación. Sí. Casi nada. Sí, de hecho, puedo decir que un poco más si tomamos en cuenta que fui responsable de la comunicación social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un poco atrás de haber entrado ya formalmente a los medios, a la radio, y también fui editorialista de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana, El Sol del Pacífico se llamaba entonces, y escribía mis artículos y mis editoriales una vez por semana, de modo que le podemos agregar un poco más a este asunto y vamos a redondearlo hasta en 40, porque sí escribía yo ya en la sección editorial de este periódico, que era, desde luego, en esa época, el más leído en pues, todo el sur del estado, y algunos de mis artículos eran reproducidos en otros periódicos de la Organización Editorial Mexicana en el país. Supongo que los mandaban de aquí, no sé, pero aparecían. Aún más vasta la experiencia en ambas trincheras. Sí. El asunto es que tuve la oportunidad de desarrollarme en la comunicación institucional también, porque luego también fui director de comunicación social del Ayuntamiento de Mazatlán en el periodo de don Martín Gavica Garduño, que me invitó a colaborar, y un tiempo también en el periodo de Gerardo Rosete, ¿sí? También colaboré y desde luego tengo esa experiencia muy bonita en la comunicación institucional, ¿no? Tengo una lista muy grande de las actividades, las colaboraciones, los puestos que ha tenido Felipe Guerrero, que yo creo que si las mencionamos en este podcast no terminamos. Y justamente es una historia que merece ser compartida y merece también ser inspiradora de muchos jóvenes que están en este momento pensando o ya iniciaron en esta área tan bonita del periodismo. Sí, y sobre todo, aquí hay una palabra fundamental, central, que regula todo lo demás, que se llama pasión. La pasión por el ejercicio periodístico, la pasión por el ejercicio de comunicar.
y puedes comunicar muchas cosas, porque luego se abrió de tal manera el abanico que a través de los medios podemos hablar y abordar cualquier tema. Y sobre todo con la aparición de las redes sociales, que, digamos, en términos de comunicación, hubo la necesidad fundamental de insertarse en el contexto de las redes sociales. Ahorita, muchas cosas fundamentalmente, centralmente en los medios de comunicación, se mueven a través de las redes sociales. Los medios de comunicación, los más tradicionales, incluso se alimentan de las redes sociales. De manera que ahí está todo, en las redes en este momento, y muchos ciudadanos, por ejemplo, se convirtieron en reporteros, ¿sí?, de los medios, porque sin proponérselo, pues, porque ahora si hay un incendio, ahí están, los Sí. ciudadanos son los que están ahí los primeros, y gracias al desarrollo de la tecnología. Sin Sí, necesariamente que haya fundamental, ¿no? habido una intención o una formación en el No, periodismo. no. Tú traes tu teléfono celular, traes tu cámara y tú grabas incluso una agresión, grabas un encuentro con la autoridad, con la policía, por ejemplo, ¿no? Y dices, te estoy grabando, dime, o sea, dime por qué me detienes, o en fin. Y eso está centralmente en los medios, porque es un material irrefutable de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando, Claudia. Pero esa inmediatez también supone riesgos Sí, en la manera en que se comunica. sí, porque son los riesgos de la vida diaria, son los riesgos de la parte cotidiana que quedaban ocultos, ¿no? Y que ahora se exhiben. Entonces, y cuando se exhiben, dejan también de ser riesgo, porque un servidor público es exhibido. Y entonces, en cuanto se conoce lo que ocurrió, el abuso disminuye, la amenaza también disminuye. Por eso, a veces es más importante denunciar para minimizar los riesgos. Esa es otra ventaja que se ha tenido también en este caso con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, las plataformas digitales, que prácticamente le tuvimos que entrar todos porque es parte de la evolución de la comunicación. Me gustaría, vamos a hablar de las Sí, sí. plataformas digitales, de cómo hoy se está comunicando, cómo se logra ser un líder, quién logra tener esa influencia. Pero me gustaría antes saber cómo inició Felipe Guerrero en la radio, desde circunstancias, situaciones, herramientas. ¿Cómo Sí. inició? Antes de iniciar en la radio, me inicié en el tecleo, porque mis artículos los escribía, perdón, en una Remington, ¿no? En una Sí, máquina en Remington, una sí, sí. máquina, de escribir. Así es que fui pasando por diversas etapas. Experimenté luego la llegada del fax. Antes eh, había una especie de linotipo también, este, por el que se transmitía a través de una cinta las notas. Era una especie de perforaciones, y tenía su lenguaje muy especial, pero al final transmitían texto. Y entonces, y luego, pues pasé al fax, ¿no? Y, y luego, pues ya sabemos que del fax pasamos digamos, a otros medios de comunicación
electrónicos increíbles. No sé si tú te acordarás del Viper. Sí, Sí, ¿no? el O famoso sea, Viper, todos querían tenerlo. antes de que se masificara lo que es el teléfono celular. Y luego el teléfono celular sin cámara, ¿no? Y pura Y, radio exacto, también, salió después el exacto. radiocomunicación. Y luego las computadoras con capacidad muy elemental, de, de, de 10 megas, una cosa de esas, ¿no? Entonces que no te alcanzaba más que para escribir texto. Y entonces, y, y luego también toda esa tecnología la fueron adaptando los medios de comunicación. Digamos, el cambio de la cámara fotográfica, de la impresión necesariamente en papel o a través de celuloide a la impresión digital. O sea, me refiero a la digitalización también de los medios, de la propia radio. Él quería llegar de la propia televisión, de los sistemas análogos o analógicos a los sistemas digitales. Y entonces, y también el sonido. O sea, del sonido analógico al sonido digital, una gran diferencia. De los discos digamos, los De discos acetato. compactos del acetato al otro acetato, que es el disco compacto, ¿no? Y digital también. Toda esa parte yo la experimenté. Y experimenté también cómo los medios de comunicación se fueron ajustando, ¿sí? De tal manera que te puedo decir que en un cuarto de siglo, esto fue una revolución Sí, tremenda, en un cuarto de siglo, en 25 años, ocurrió lo que no había pasado en millones de sí. años en el mundo. O sea, ponle 2000, 2025. Los cambios a mil ¿Sí? por hora. Exacto. Y a las Sí. prisas, hay que aprender porque esto Y, tiene que continuar. claro. Y entonces, y le vamos a poner otros, desde 1980, otros 20 años más, en los procesos lentos que se dieron para que la tecnología se fuera poco a poco avanzando. Entonces, al grado de llegar ya a lo último que tenemos en tecnología, que es la inteligencia artificial, ¿no? Pasando por muchos procesos en los propios teléfonos celulares, que ya desde 1990 los teníamos, ¿no? Sí, el 93, 94, yo recuerdo haber adquirido mi primer teléfono celular, hasta la revolución de los teléfonos celulares, de la digitalización, de los megapíxeles y en consecuencia de la propia fotografía, de la propia imagen, del video, del diseño. No, no, es una transformación tremenda. Y cómo las ciencias médicas, la arquitectura, la ingeniería, todo, o sea, todo prácticamente supeditado al desarrollo de la tecnología, y vino la nanociencia, que tiene que ver con los microchips, ¿no? Adaptados a la medicina, a lo que quieras, ¿no? Es más, hasta el sistema de drenaje, Sí, sí. ¿sí? ¿No? Entonces, para ver a través de microcámaras lo que está pasando en las tripas de una ciudad, ¿no? Antes se trabajaba más, de acuerdo a su percepción, para comunicar, que hoy nos han facilitado las cosas. Sí. Bueno, sí, efectivamente, la comunicación, el diseño de la propia comunicación, la estrategia de la comunicación era central. O sea, pero con la llegada de la tecnología, eh,
muchas cosas en términos de calidad, o sea, no han sido valoradas como otras, digamos, en términos de banalidad, en términos de superficialidad, eh, en términos, digamos, de presentar cosas que no tienen el contenido necesario, pero que sin embargo ahora le conocemos, se hacen virales. O el surgimiento de influencers que pues ahí se vuelven pura risa y puro chiste y puro Y chisme, se vuelven cosas, sí, grandes exacto. Y influencias, sí, grandes sí, líderes con no, quizá un no, contenido que sí, no. exacto. Y luego se convierten en líderes. Acabamos de ver un fenómeno en el Super Bowl, ¿no? El fenómeno de Bad Bunny. Que todavía lo están O sea, comentando en redes sociales, sí, es el y se tema número comenta, uno. pero si tú le preguntas a mucha gente si le gusta, incluso a muchos jóvenes, eh, te puedo decir que no, ¿sí? Pero el comparativo es los millones que lo ven, ¿no? O que vieron el Super Bowl. Yo he platicado con jóvenes, oye, ¿te gusta? No, el reggaetón no me gusta, o me gusta la segunda fase de la vida productiva musical de Bad Bunny, que es diferente, es otra discografía, por decirlo yo de algún modo, otro contenido, otra visión, pues sí me gusta, pero la parte del reggaetón no. O sea, y entonces, si nosotros nos regresamos a los grandes fenómenos de la música, como los Beatles, por ejemplo, o sea, a ver, en, en- en su tiempo, en los 60, por ejemplo, ¿qué tecnología iba a haber? Ahí es donde cabe tu pregunta. No, ahí tenía que haber la calidad en todos los Sí, sentidos, desde las voces, la armonía, la música, o sea, todo, todo, todo centrado en la alta calidad productiva un del, checklist de del, todos los exacto, requisitos ¿no? y eran bastantes para Exacto. poder ser un verdadero No, no, referente. todo, no imagina, para ser un fenómeno. Janis Joplin, estoy hablando en voz alta, pero cualquiera que me pongas de los años 60 y de los años 70 y de los 80, digamos, prevalecía la calidad sobre los procesos tecnológicos. Y ahora con tecnología, con mercadotecnia, pues haces y construyes imágenes, Sí, es finalmente. muy ¿Sí? interesante hacer ese, Mm. regresarnos atrás, cómo se llevaba a cabo la comunicación, cómo se construían las personalidades en cualquier ámbito y cómo se hace hoy y se puede rescatar. Imagínate a Elvis, ¿no? Este, habría que imaginar las grandes voces, los grandes contenidos musicales que hemos tenido en la historia de este país. Y hoy Entonces, reina el sí, autotune, o no sé si se pronuncia así, pero sí, 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 sí. con efectos ahí de audio y con Ujú. aplicaciones ya Sí, se puede ser cantante de la noche a sí, la Juan mañana. Gabriel era cantante natural, Jorge Negrete, Pedro Infante, todo lo que me pongas, incluso este, luego ya en las nuevas generaciones, Luis Miguel, fenómenos realmente, pero digamos por su calidad. Entonces, estoy poniendo este ejemplo porque ahora también en el mundo de la inteligencia artificial, pues cualquiera puede cantar, aunque no sepa cantar, ¿lo ves? ¿Ves su imagen? O sea, Y cualquiera, bailar y estar en un sitio donde no sí, estás, es exacto, sí, un mundo exacto. virtual, vaya. Es un mundo virtual, estamos viviendo otra realidad. Y a veces esa realidad hace que vivas mundos paralelos y te olvides del mundo real, te olvides de lo que estamos, o sea, padeciendo
o viviendo, o felizmente viviendo, o malamente viviendo, pero, o sea, te olvidas de muchas cosas y estas, digamos, las nuevas generaciones, todos los que estamos viviendo, o sea, te ves atrapado precisamente por este mundo virtual, ¿no? No estamos viviendo el presente y estamos muy ocupados o preocupados por el pasado y por el futuro. No hay manera de que estemos viviendo el presente con una vida tan revolucionada, atrapados en las redes sociales, en los aparatos electrónicos, niños, ya de todas las edades. Sí, que aunque desde luego se le tiene que dar cauce, por supuesto que es importantísimo que a mí en mi chat de WhatsApp me parezca un bot y me diga que me va a enseñar inglés. Claro, Sí, sí. claro, o sea, y que converse yo con él, que en la inteligencia artificial yo converse con un personaje artificial y que me dé datos y que me dé información. Por supuesto que es importantísimo. No Y de, habíamos tenido esa y de una oportunidad. manera Sí, tan humana sí, que se bueno, consiguen respuestas de la inteligencia artificial, que aquí lo hemos dicho en el estudio, la inteligencia artificial no vino a destruirnos ni a crear una sociedad más cómoda o floja, vino a ayudarnos, pero hay que saber utilizarla. sí, porque, por ejemplo, ahora tú ves textos y dices, esta es inteligencia artificial. O sea, muchos a través de la inteligencia artificial construyen, desarrollan ideas, pero no son, no eres tú, pues al final de cuentas, es otro quien está plasmando una reflexión, un pensamiento, y tú te lo atribuyes, una especie de autoengaño, Y hay que ¿no? ¿Sí? personalizar y humanizar eso que se está consiguiendo a través de esta Y, herramienta. sí, y esa herramienta es importante, porque tú a la herramienta le puedes poner un texto y le puedes decir, revísamelo. Claro. Claro. O sea, revísame la sintaxis, revísame la construcción gramatical, revísame el estilo. O sea, siempre ha habido, cuando yo trabajé en medios impresos, siempre había un redactor de estilo, alguien siempre había un revisor Sí. de tu gramática. Nada más que ahora, El corrector. sí, el corrector, ya lo tenemos de manera artificial, ¿no? Lo tenemos de otra manera. Entonces tú puedes usar la herramienta de la inteligencia artificial para avanzar en tu ciencia, en tu campo, en tu actividad profesional, ¿sí? Pero ojo, que no te suplante. Uno, dos, tienes mucha razón. La cuestión humana, la cuestión de los sentimientos, o sea, la cuestión de tu estilo se refleja en un texto. Y si tú se lo dejas todo a la inteligencia artificial, te despersonalizas. O sea, hay patrones que tú detectas de cómo dices tú, a ver, ¿cómo está esto? Estoy leyendo a fulano, sutano, perengano, y todos me usan la misma conceptualización, ¿no? Sí. Todos me usan las palabras claves centrales de la inteligencia artificial, no me los estás escribiendo tú. O sea, no, te va a quedar muy bien el texto si si tú lo dices realmente. Y puedes tener una mala sintaxis, puedes tener una mala gramática, puedes tener un mal ordenamiento, Pero eres tú. pero eres tú, solamente que te lo corrijan, como a todo mundo se lo corrigen. A los grandes escritores igual, pasan por un proceso de corrección. Las editoriales tienen siempre, desde toda la vida, han tenido personal dedicado precisamente
a la corrección de los textos y a guardar precisamente los estilos del escritor. O sea, no es nuevo, solamente que ahora ya lo sometes a estos procedimientos de la inteligencia artificial que te va a hacer ese trabajo, ¿no? Pero tiene que ser tuyo. Sí, la comunicación, Felipe, ha sufrido bastantes cambios y de una manera muy acelerada que no quisiera ni pensar. Yo creo que muchas personas están también en la misma situación. ¿Qué sucedería o cómo reaccionaríamos a que de pronto suceda algo que nos desconecte? Un apagón, algo. Sí. No, sí, lo que pasa es que poco a poco la tecnología nos fue determinando. Es decir, tenemos una dependencia ahora del desarrollo tecnológico como nunca en la historia de la humanidad. Simple y sencillamente, el teléfono celular. ¿Qué harías sin el teléfono celular? Porque no hay que confundir. Luego te dicen, es que se llevan pegados al teléfono. Bueno, sí, hay gente que trabaja con el teléfono. Es herramienta de Sí, trabajo es una también. herramienta, pero también es una herramienta de la vida cotidiana. Una cosa es que te lleves metido viendo videos y Memes. chateando, memes y todo. Es otra cosa, pierdes ahí mucho el tiempo. No, el asunto es cómo optimizas tu herramienta. Pero hay cosas vitales, fundamentales que dependen de tu teléfono. Vas al mercado, de pronto tu teléfono, tu batería se te apaga. Y ahí llevo la lista. Sí, llevas todo ahí, Sí. se te apaga la vida, ¿no? Se te apaga todo. Y entonces, y ojo, dices, ¿cómo me comunico? Ya no hay un teléfono como los que tenía Telmex ahí, donde ibas y le echabas una moneda y te comunicabas, ya no hay. No existe. Y si hay alguno, no ¿Sí? funciona. No funciona, Es no. estructura No hay que ya no esa sirve. infraestructura de aquella vida de hace años, ¿no? Sí, pero si está el teléfono, tampoco nos acordamos No. del número. No te acuerdas del número, o sea, estás totalmente desconectado. Me iba a traer la libretita para enseñártela porque yo traigo me sé algunos números de memoria, como no lo sabíamos antes, ¿no? Porque te sabías el número de tu casa, si tenías teléfono, de tu tía, De los de tu amigos, de tío, de los todos. amigos, y traías una agenda aquí en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué la traías? ¿Por qué porque era fundamental, porque era necesario, y las cosas necesarias las procesas en tu mente. Y éramos capaces, efectivamente, en ese ejercicio de traer una agenda Y de porque teléfonos. no era una ¿sí? opción, era la Claro, opción. y era la opción. No era una opción, era la opción. Era lo que tenías que hacer. Claro. Y luego te acordabas perfectamente bien de los nombres de las personas, ¿no? Te acordabas perfectamente bien de los domicilios. Y si te daban un domicilio que no conocías, o sea, nada más te lo describían. Vente por aquí, vente por acá, vente por allá. Y si no, te parabas y le preguntabas a una persona. Hoy no, hoy pones el Google Map y con eso te conduce, te lleva. Es decir, la tecnología te ha robado los sentidos hasta de la creatividad, pues, ¿no? O sea, estamos atrapados por la tecnología y tu pregunta es fundamental. ¿Qué pasaría si tuviéramos un apagón en el mundo de tal manera que, digamos, la parte de la energía que hace posible no solamente el funcionamiento de los satélites, sino todo lo que provee el mundo digamos, de la energía que tenemos, de pronto tuviéramos un problema de esa naturaleza?
Entramos en crisis. O los apagones que se han dado, ¿no? El de España, el de Portugal, ¿no? Se volvieron locos. ¿Por qué? Porque no tenían absolutamente energía. Nada que funcionara el equipo, los aparatos, la tecnología, los teléfonos celulares. Y entonces, ahorita tiras a alguien en medio del mar o del desierto, simple y sencillamente se convierte su alma en una terrible desolación de no saber qué hacer, porque antes nos guiábamos sin necesidad incluso de la brújula, que fue en su tiempo un avance impresionante de la orientación del hombre, ¿no? Pero los marineros, a través de las estrellas, a través del mapa físico, se sabían conducir. Digamos, la gente acostumbrada también a la vida de terrenos desérticos, igual. O sea, no daban vueltas digamos, para salir de ahí, ¿no? En lo redondo, ¿no? Sabían por dónde se tenían que ir. Y entonces, pero era un conocimiento natural en el sentido de conquistar la naturaleza, de conquistar lo que tenías finalmente enfrente. Hoy la ciencia ha avanzado tanto que ya el hombre no necesita pensar. Hay un vacío terrible. Y ahorita en las nuevas generaciones, igual, hay un vacío en sus expectativas de vida. Hablando de vacío, ¿sí? Y de todo lo que ha ocasionado esta revolución tecnológica, los avances, que realmente estamos dichosos, si de pronto no nos lamentamos, sino que decimos, qué acelerado hemos vivido todos, son muchos cambios, pero también es un privilegio privilegio vivir estos cambios. Sobre la formación académica, las nuevas generaciones también tienen un gran reto, los docentes tienen un gran reto de lograr que realmente esos jóvenes salgan preparados. ¿Cuáles son las dos funciones básicas del conocimiento? Dos funciones básicas: leer y escribir. Tienes que saber aprender a leer y leer bien. Antes a nosotros nos tocó la lectura de comprensión y la lectura de rapidez. Tenían su función y su objetivo. O sea, la lectura de comprensión seguías reglas y normas para reflexionar, ¿sí? Para entender lo que estabas leyendo y para que tuvieras la paciencia suficiente, el reto de vencer la ansiedad de tirar las cosas, ¿no? Por eso mucha gente no lee. En este país no leemos. Es un promedio de 1 o 2 libros al año, mientras en otros países son de 8 a 10 libros al año. Entonces no leemos. Hay una ansiedad de rechazar, digamos, las formas del conocimiento, que simple y sencillamente no lo haces. La lectura de comprensión era para eso, saber qué es lo que estabas leyendo y reflexionar al respecto. Y la lectura de rapidez era un ejercicio precisamente para dominar la manera de leer y al mismo tiempo de comprender en menos tiempo. Sí. ¿Sí? Esa era la función. Y la función de escribir era plasmar ese conocimiento bajo las reglas de la ortografía. ¿Dónde va una coma? ¿Dónde va una tilde? ¿Dónde va el acento, pues, no? ¿Dónde va el punto y coma? ¿Dónde va el punto y aparte? ¿Dónde va el punto y seguido?
¿Dónde va el signo de interrogación? ¿Dónde va el signo de admiración? Es la construcción del pensamiento a través de la escritura. La pregunta es, a propósito de lo que me dices, si esto se lo están enseñando a nuestros niños en la escuela. Y ya no digo de las otras funciones, de dividir, restar, sumar y multiplicar, que eso es básico en el conocimiento. Los que no saben dividir, sumar, restar, multiplicar, leer y escribir, están fritos. Y la pregunta es, ¿qué tanto de esto, de esta formación, tienen nuestros niños hasta llegar a la secundaria, la preparatoria y la universidad? Y ya sabemos, yo he sido maestro universitario y he dado clases en preparatoria y me llegaban alumnos que no sabían escribir. O sea, una deformación más que formación desde la educación básica, la secundaria, la primaria, la secundaria, a la preuniversitaria, que es la prepa, y entonces sin saber leer y escribir. Y el otro asunto es que muchos tenemos el problema de la pronunciación, ¿no? Pero la pronunciación es, digamos, es ejercicio también. Así como es ejercicio, digamos, la escritura con la caligrafía. No sé si tú llevaste caligrafía. Sí. ¿No? Sí, bueno, eso es importante. Yo recuerdo que incluso un poco antes a la redacción del Sol del Pacífico llegaban alumnos egresados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y los ponía como prueba yo también a redactar. Hazme una nota informativa, ¿sí? Porque un alumno egresado tiene que dominar los diversos géneros. La entrevista, la crónica, la nota informativa, y entonces pero no solamente algunos no la sabían construir, ¿no? Sino también tenían muchos problemas de su ortografía. Y entonces dices, bueno, ¿cómo están egresando nuestros jóvenes? Y la pregunta es, si ya se daba ese fenómeno desde entonces, ¿cómo están construyéndose ahora en términos de su conocimiento fundamental y básico? Si con esta tecnología les enseñas la parte de cómo aprender en el contexto de la tecnología, ¿sí? O cómo aprender en el contexto de tu formación, independientemente también de los procesos tecnológicos, porque a mí me pueden poner a escribir y yo no necesito de la computadora, ni necesito otro para hacerlo y para tratar de hacerlo bien, Claudia, ¿no? Cuando yo egresé de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que fue en agosto del 2003, ya hace ya algunos años, yo entré a los medios de comunicación en el área de noticias a aprender, pero no sabía nada. Y yo en ese momento y al paso de los años lo atribuí a la poca infraestructura que se tenía en ese entonces en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Había poco equipo, no se podían hacer prácticas, era difícil que se pudiera aprender. Yo eso decía. Y hoy que veo a las nuevas generaciones con tantas herramientas, con tantas posibilidades y oportunidades, veo que se relajaron en el tema de pensar, de investigar, de esforzarse, justamente porque las herramientas hacen más fácil todo. Entonces estoy como que en un punto medio y digo, bueno, en aquel entonces no había el equipo necesario para aprender, por eso yo llegué al campo laboral un poquito perdida, pero hoy pues sí llegan un poquito más perdidos porque ya todo quiere que lo haga la inteligencia artificial. O se volvieron también jóvenes de cristal
que no se les puede señalar o decir qué es lo que se tiene que hacer. No estoy generalizando, pero es lo que está ocurriendo. Sí, mira, a ver, no es la misma que lo sientes en una computadora y que te pregunten todavía si hay internet, ¿no? Porque le quitas el internet a la computadora y tú Sí, le dices, a ver, necesito que me hagas una nota informativa. O sea, me lo tiene que hacer con su conocimiento fundamental. Hazme la nota. Es más, házmela a mano, ¿no? Porque necesito evaluar tu capacidad, no la capacidad de la máquina. Eso es justamente lo que está ocurriendo, Claudia. Es decir, atenidos justamente a la tecnología para que suplante la tecnología el conocimiento fundamental y básico que debes de tener aquí. Porque, o sea, tú debes de saber redactar, tú debes de saber construir una nota informativa, no que te la haga la computadora, no que te la haga la inteligencia artificial, no. Puedes consultar, por supuesto, datos, información, pero yo ocupo que tú me la hagas, que tú me la construyas, porque entonces, sin eso, no vas a tener el conocimiento básico fundamental de tu profesión. Y se los dice un comunicador y analista político con más de 40 años de trayectoria. Esto es oro para las nuevas generaciones, que ellos conserven justamente y aprendan de ustedes. En este último bloque, Felipe, me gustaría centrarme un poco a su trayectoria desde sus inicios en los medios de comunicación. ¿Qué le dio la radio que no le dieron los otros medios? Si hay algo ahí que pudiera compartir con nosotros. A veces me sorprende porque voy a un centro comercial, voy a algún lugar y tengo que pedir algunas cosas, tengo que hablar. Y de pronto se me acerca gente y me dice, oiga, ¿usted es Felipe Guerrero? Sí, le digo, yo soy, porque... Y luego me dicen, es que lo conocí por la voz, ¿sí? He tenido una cualidad afortunada de que mi voz a través de los micrófonos se parece mucho a mi voz natural. O sea, Sí. no hay mucha diferencia en la parte del timbre, quizás también la parte de la manera de expresarme. eh, y entonces la gente me ha conocido ahí. Y entonces dices, a ver, la radio durante mucho tiempo conservó esa magia de, digamos, auditiva, de imaginarnos incluso cómo es el locutor o cómo era el locutor y de darle una imagen. Y que cuando lo conocías personalmente, bueno, la imagen no era la que tu voz construía a la hora de que a un radioescucha se imaginaba. Pero sin embargo la voz está ahí, la voz, digamos, que es la parte de la conexión. Eso es importante, la parte de la conexión, porque en el caso de la radio, aunque ahora ya hay también internet y que ahora ya hay, digamos, imagen también, tú, tú te acomodabas ante el micrófono para comunicar verbalmente, no para comunicar visualmente. Y entonces eso te daba todavía más comunidad, más comodidad y digamos una reflexión más original sin estarte cuidando de una cámara, ¿no? Que después los que hicimos radio y que nos tocó también la tecnología digital, el internet,
digamos, la imagen a través del internet, pues tuvimos que compaginar. Pero la radio, por ejemplo, yo escuchaba y sigo escuchando cuando tengo oportunidad, por ejemplo, las narraciones del béisbol, ¿sí? Y, y desde chico yo los escuchaba en la radio. Y entonces era la voz del cronista y todos los detalles que narraba, y era la imagen que me recreaba de todo lo que me decía, explicado, entendido perfectamente bien. Que a la hora de ver el béisbol en la televisión, pues tú lo estás viendo ahí, y entonces si la narrativa cambia, la estructura de la narrativa cambia. Sigue disfrutando más Totalmente, escucharlo por radio. claro, porque por radio lo sigo disfrutando porque es más creativo, es más literario, por decirlo de alguna manera, es más comunicativo, porque tu esfuerzo central no es que te estén viendo, tu esfuerzo central es que miles y miles te están escuchando. ¿Cómo escucha la radio la gente ahora? No la escucha en su casa. Hay miles y miles escuchando la radio cuando la gente desde las 6 de la mañana se sube a su carro para irse a dejar a los niños a la escuela, regresar, irse al trabajo, y en las horas pico donde todo mundo lleva la radio. Así como miles y miles lo han escuchado a través de los años para informarse, Felipe Guerrero, ¿con quién se informa? ¿Quién escucha? Muy bien. Mira, ¿a quién escucho ahorita que yo estoy fuera de la radio? ¿A quién escucho? Escucho fundamentalmente información en la radio, y de pronto cambio a veces de estación, pero tengo yo una estación, ¿la puedo decir? Sí, claro. Sí. Claro, adelante. Radio Fórmula, ¿sí? Yo desde temprano me empiezo a informar con Azucena Uresti, por ejemplo, y luego escucho a Ciro Gómez Leiva, me gusta. A mediodía me gusta escuchar a Joaquín López Doria. Y estoy hablando de muchos hombres de experiencia. A Pepe Cárdenas en la tarde, que son, digamos, voces muy tradicionales e imágenes de la radio en este país, con mucha experiencia, y desde luego uno tiene que saber diferenciar la parte de los sesgos en la información, ¿no? Pero en la radio nacional, digamos, hay esas voces, al menos yo las escucho para valorar lo que está ocurriendo en el país. Y si me dices tú y me preguntas, bueno, fuera de la radio, ¿con quién se informa? Bueno, ahorita ya es fácil que te lleguen la síntesis de la información nacional de todos los medios habidos y por haber en el país. Sí, y me gusta mucho leerlos. Ahora ya incluso puedes escuchar hasta los articulistas y los comentaristas que hacen análisis, ¿no? Con sus columnas y todo eso. Nomás le pones la función escuchar y hasta los escuchas, ¿no? Yo tengo una curiosidad. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado desde que inició su carrera en la comunicación? Bueno, hay un reto siempre latente, ¿no? El reto de la censura. Y el reto de la censura no necesariamente a veces está relacionado con el gobierno. Está relacionado también, digamos, contigo mismo.
y está relacionado con la empresa para la que trabajas, ¿no? O sea, hay que entender que las empresas comercializan la información, ¿no? Pero también, en las empresas que yo he trabajado, eh, hay una condición fundamental que yo dialogo, propongo con quien me ha contratado y le digo, hey, aquí debe estar por delante la credibilidad. Si no hay credibilidad, y la credibilidad significa también que hay equilibrio. No, la credibilidad no se da a base de amarillismo, no se da a base de detractar o de descalificar. No, eso no. O sea, ¿por qué? Porque los dueños de la radio, los que gobiernan, tienen que entender que nos debemos a la sociedad y que la sociedad merece estar bien informada. Más allá de si el gobierno considera que le afecta y la empresa considera que le afecta o no. Yo creo que decir la verdad, acercarse a la verdad, le hace bien a todos. Claro. Si de lo contrario, para empezar, le hace mal a mi imagen y yo no le entro así. La radio ha sido una pasión para mí, como escribir. Dentro de los géneros periodísticos, el escribir, hacer análisis o simple y sencillamente escribir, digamos, una columna más humana, eso me apasiona como me ha apasionado la radio. Estuve poco tiempo en la televisión, ¿no? Pero voy a contar dos experiencias. El primer debate radiofónico que me atrevo hubo en el noroeste del país, desconozco, pero fue en 1989 en Mazatlán, aquí en Mazatlán, con Jorge Abel López Sánchez, que era candidato a diputado por el PRI, y Alejandro Higuera, que era candidato a diputado por el Partido de Acción Nacional. Ese fue el primer debate en la estación Radio Éxitos de don Pablo Civillé Partida, un hombre extraordinario que después luego ya hablaremos de él en otra ocasión, porque fue un hombre muy abierto en aquellos tiempos donde la situación política era cerrada. Don Pablo era muy abierto, me dio esa oportunidad y desde luego en esa apertura pude crear y generar también proyectos. Ese debate fue muy impactante en su tiempo. En ese debate estuvo también compañero periodista, luego después mi compadre Juan Guízar, ¿no? Y que por cierto, los primeros controles remotos en aquel tiempo los empezamos a hacer a través de una incipiente tecnología de transmisiones inalámbricas, unos transmisores que adquirió don Pablo en Estados Unidos y nos ayudó, por ejemplo, incluso desde el Penal, desde el Cerezo, a hacer transmisiones en vivo de algunos casos impactantes que habían ocurrido en Mazatlán. Luego, la experiencia ahí mismo en la estación de don Pablo Civillé, de tener también el primer debate de carácter nacional entre tres opciones distintas: el PRI, el PAN y el PRD. Eso fue en los 90. En el PRD, Maldonado Bautista se llamaba el primer presidente municipal en Michoacán de Morelia. Estaba Humberto Raiz del Partido de Acción Nacional de Mazatlán y buscamos
un alcalde del PRI. Y aquí en Sinaloa nos vetaron definitivamente. Nadie quiso, por instrucciones del gobernador, o porque le tenían miedo, a entrarle a ese debate. Así es que tuvimos que ir a Tepic, a Nayarit, a la capital, a Tepic, para ver si el alcalde le podía entrar, alcalde del PRI. Al final nos mandó a un funcionario, al oficial mayor, pero había una representación del PRI. El debate se llevó a cabo en vivo, en el Ángela Peralta, no en el teatro porque apenas estaba remodelándolo, sino en una parte de un lobby que hay allí en el teatro. Ahí se llevó a cabo con pues todas las fuerzas y los sectores vivos de Mazatlán, para entonces pues tener a dos presidentes municipales como Maldonado Bautista y como Humberto Rice en aquellos tiempos. No, pues era una novedad en el país. Digamos, ese reto humano, esa experiencia que fue extraordinaria, porque me sentí en ese tiempo un innovador en la parte de la comunicación, como lo fuimos, y cuando digo lo fuimos es porque te estoy contando a ti, Claudia, con la experiencia extraordinaria de haber dirigido una radio, una estación de radio que estaba prácticamente, pasaba inadvertida. En el último lugar, yo creo, de los ratings que había en Mazatlán, en las estaciones de radio, que por cierto era AM, ¿sí? La 870. La 870 que convertimos por primera vez me atrevo a decir que en Sinaloa y en el noreste del país, en la primera radio hablada. Y también con música de todos los tiempos, en sus intermedios. Pero ¿qué hicimos? Diseñamos una radio hablada desde que abríamos la estación, desde las 6 de la mañana, con música oldie, también con noticieros, con programas deportivos. Claudia tuvo a su cargo el programa de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Lo tuviste tú. Había, digamos, un programa también donde le dábamos a los ciudadanos la voz, ¿no? Denuncia ciudadana. Denuncia ciudadana. Ayúdame, teníamos otro programa de cultura. De cultura, de deportes, de espectáculos, de cotorreo. Sí, era una radio netamente hablada, muy informada. Sí, con su equipo de periodistas. Con el equipo de periodistas, el equipo de analistas. Y quiero decirles que yo creo que en 6 meses la posicionamos. Era una estación que tenía ya prácticamente el rating del primer lugar en el caso de Mazatlán, ¿no? Fue un honor para mí, sigue siendo un honor, y cada que lo recuerdo me da muchísimo gusto participar en esta travesía junto a usted, levantar este gran proyecto, posicionarlo en la coordinación de los programas que estaban hablados en la estación, la programación musical, el área de noticias. Para mí fue un placer y una gran escuela, y aquí lo digo públicamente, un gran mentor, Felipe Guerrero, del cual estoy muy orgullosa y le aprendí bastante y le sigo aprendiendo mucho. Yo aprendí mucho de ti también. Muchísimas gracias. Una de las razones de invitarlo al podcast de Sentidos 360 y que me ha hecho el honor de decirme que sí, es justamente compartir esa experiencia con las nuevas generaciones y aprender juntos. Si aprendimos juntos, yo aprendí con Claudia a tener paciencia. Sí, pues de pronto yo pedía mucho. Me aceleraba, pero Claudia se paraba, escuchaba, y ya que escuchaba, ya de manera más tranquila, sí, porque no me quedaba callada. Se quedaba callada, y luego ella decía, oiga, pero yo creo, sí. Bueno, ya entraba, ya. Entonces,
Me ayudó a equilibrar, a moderar muchas cosas y desde luego fuiste parte fundamental, Gracias. Claudia, de este proyecto en su programación, en su diseño, en su dinámica, en su evaluación y desde luego en la propia programación, en la redefinición de los contenidos, en la misma proyección y penetración que tenía cada programa en los segmentos de la sociedad. Yo me acuerdo, estaba a cargo yo del noticiero, y recuerdo perfectamente bien que sucedía una cosa en un lugar. No había, como ahora, Ni las la redes inmediatez. sociales, y entonces, y siempre pedía, a ver, me están hablando de tal parte. En tal parte, por la calle fulana de tal, en colonia fulana de tal, hay una fuga de agua. Le pido, por favor, a mis amigos, los taxistas, el que ande por ahí, que no, los taxistas se paraban, ahí eran nuestros reporteros, Sí, ¿no? claro, les Nuestros encantaba. corresponsales de la calle, y luego se reportaban y decían, sí, efectivamente, en esta parte y entonces, a ver, señores de la Junta de Agua, ¿no? Ya tenemos confirmado que en fulana parte hay una avería, y luego inmediatamente ya nos hablaban de la Junta. Ya nos están diciendo de la Junta de Agua, señores ahí del vecinos, que ya están en este momento en camino, y decíamos, bueno, antes de que termine el programa ya llegaron o algo, avísenos. Y luego nos avisaban. Sí. Era una comunicación permanente con la ciudadanía, igual en denuncia ciudadana, ¿no? Sí, con el dragón y el tigre manjarres, que ellos inmediatamente traían, pero Sí, a sí, todos los traían a las fritos. prisas, a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán, y les resolvían. Les resolvían porque había una credibilidad y una confianza en el equipo, en la estación de radio, Sí. en el trabajo que se hacía, que ellos, en cuanto recibían una llamada de Radio Noticias 870, la atendían inmediatamente. Inmediatamente. Y así se llamaba la estación. Radio Noticias 870. Permanente siempre. Información, no, el tigre y el dragón, no. Tenían un rating increíble, ¿no? Sí, creo que lo siguen teniendo cada quien en sus trincheras. Claro, en sus trincheras. Entonces, digamos, es la parte, digamos, apasionante, es la parte del reto humano que tuve. Esas dos partes en la radio han sido centrales en mi vida del ejercicio de comunicación a través del medio radiofónico, Claudia. Le agradezco mucho que me haya acompañado en este espacio, que haya compartido así una pequeña parte de su historia, de su trayectoria en los medios de comunicación, como analista político, como escritor, como amigo también, que se haya tomado el tiempo de platicarnos. Sería una charla interminable, porque hay mucho que contar. ¿Cómo no? Y también agradezco ser parte de una de esas dos historias que han marcado su vida dentro de la radio. Sí, pues gracias, Claudia, por invitarme. La verdad es que yo también me siento muy orgulloso porque pues yo nunca, no me imaginé de estar aquí en un estudio, o sea, no me lo imaginaba, pues, ¿no? Sé que Claudia es muy creativa, sé que se merece esto y más, que ella me estuviera entrevistando ya años después de estar juntos, y agradecerte, Claudia, también la invitación. Nada más decirle que próximamente estén pendientes. Cuando esté, te voy a avisar de una novela que está ya a punto de salir, ¿no? ¿Sí? Pero me avisa y ahí vamos a estar puntualmente. Sí. Es un privilegio. Y luego de todos los equipos que he tenido, la única que me decía señora era Claudia. Sí. Y que me costó bastante no decirle señor todo el podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Hasta la próxima. Audiencia. Muchas gracias. Síganos a través de Sentidos 360 y entren a www.cftotalmarketing.com. Hasta la próxima.